A lo largo de la última década, el expresidente del gobierno español, Felipe González, se ha convertido en una de las voces más criticadas del régimen chavista. Sus reclamos por las faltas de libertades democráticas en Venezuela han generado que el régimen de Nicolás Maduro le tilde de injerencista y enemigo de la nación. Hoy, con una nueva misión, González lanza un SOS a los líderes mundiales para que presten una mayor atención a la alarmante situación que vive la democracia en Venezuela. El chavismo lo tilda de injerencista, pero la oposición lo califica como un defensor de las libertades democráticas. Esas son las opiniones que en Venezuela genera el exmandatario del gobierno español Felipe González, la más reciente ficha que entró a jugar en el ajedrez político que vive una nación sumida en una profunda crisis. Durante años, quien dirigió los hilos políticos de España por más de 13 años y medio ha sido una piedra en el zapato para el chavismo. Desde la época del presidente Hugo Chávez, González se mostró como una de las voces más agudas y críticas a la situación que padecía y padece Venezuela en temas como la economía, el respeto a los derechos humanos, la crisis social y la persecución política. Venezuela pasa por una crisis que tiene una dimensión política y tiene una dimensión económica y social. Y yo tengo la esperanza de que se encuentre una vía lo más rápida posible de diálogo que supere esa dramática crisis. Hoy González vuelve a estar en las principales portadas de los medios nacionales e internacionales, al asumir parte de la defensa de Leopoldo López, Antonio Ledezma y Daniel Ceballos. El apoyo internacional a los presos políticos de Venezuela no parece intimidar al gobierno de Nicolás Maduro, que respondió de inmediato con hostigamiento a los familiares del último detenido, el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma. Primero fue contra Mitzi Capriles, su esposa, a quien se le prohibió la entrada en la cárcel militar de Ramo Verde, y luego a su hija Antonieta, quien fue sometida a procedimientos exhaustivos de revisión corporal y de su equipaje por funcionarios de la Guardia Nacional. Esto es retaliación la más pura y la más absoluta. Horas después, dos diputados chavistas quienes camino a Vietnam hicieron una escala en Madrid, ofrecieron una rueda de prensa en la que con ofensas rechazaron la participación de Felipe González en la defensa de los dirigentes opositores presos. Pero los problemas los resolvemos nosotros, los venezolanos. Los venezolanos. No necesitamos de que nadie vaya a meterse en los asuntos nuestros. Pretende darnos clase de moral defendiendo a estos delincuentes de la política, como es Antonio Ledezma, María Corina, Leopoldo López, delincuentes de la política. El pasado 15 de marzo, el expresidente del gobierno español habló con el programa Club de Prensa de NTN 24. Allí hizo una clara radiografía de la compleja situación de la democracia en Venezuela. Cuando se le quita la libertad a un responsable democrático, se le quita la libertad personal a él, pero se frustra la libertad de elección de sus representantes a cientos de miles, a veces a millones de personas. Muy bien, en el programa La Noche están los protagonistas de la noticia. Voy a saludar a esta hora al señor Julio María Sanguinetti. Él es el expresidente de Uruguay y uno de los exmandatarios que hace parte de esta comisión. Señor expresidente Sanguinetti, tenga usted las muy buenas noches. Buenas noches para todos. Expresidente, ¿cuáles son las razones que lleva a un grupo de expresidentes a realizar una defensa internacional de los presos políticos que hay en este momento en Venezuela? Es la convicción democrática. Nuestro hemisferio pagó demasiado tributo a los autoritarismos. Lo pagó tributo primero a los golpes de Estado militares que desde el 64 con Brasil en adelante asolaron los años 60 y 70. En los 80 empezó la redemocratización progresivamente y ahora últimamente con algunos gobiernos populistas, de los cuales Venezuela es el paradigma, estamos viviendo una situación muy comprometida de la vida democrática. Esto empezó en el gobierno Chávez, el cierre de Radio Televisión Caracas, el cierre de otros programas de radio y de televisión independientes, y así sucesivamente hasta que estamos en los últimos años ya en el gobierno Maduro en una situación autoritaria abierta, en que no solo ya se cierran medios de comunicación, sino además se mete preso a los líderes opositores, no tiene realmente
este sentido. El caso emblemático del alcalde de Caracas es impresionante, porque gana la elección como opositor, entonces por ley se le despoja el presupuesto, se le despoja de las competencias, y luego ahora porque simplemente patrocina una manifestación opositora, una manifestación pacífica, se le mete preso con un presidente que sale anunciando ya en nombre de la justicia que ya va a estar procesado. Lo cual nos pone también ante la evidencia de que no tenemos un caso de una justicia independiente, o sea que hay una separación de poderes muy vulnerada. Todo eso nos mueve a preocupación y naturalmente no podemos callar, quienes todavía por suerte podemos tener voz para hablar. Así es, expresidente Sanguinetti, por esa razón lo hemos invitado. El expresidente del gobierno español, Felipe González, fue quien asumió el liderazgo en esta convocatoria. Quisiera que usted me contara, como uno de los protagonistas de esa noticia, en qué consistió ese diálogo que usted sostuvo con él para emprender esta iniciativa de defender a los presos políticos en Venezuela. Con Felipe hemos estado hablando porque tenemos una colaboración desde siempre en el Círculo Montevideo, en el Foro Iberoamérica, en varias instancias de las cuales trabajamos juntos, digamos, siempre por la idea de la democracia, de la libertad política y de un desarrollo económico equilibrado socialmente. Bien. Y bueno, Felipe ha estado mucho tiempo involucrado en los temas venezolanos, tratando de ayudar en algo, tratando de contribuir al diálogo, y bueno, ha llegado un momento en el cual él ha sentido que no tenía ya lógica seguir tratando de lograr entendimiento, sino que había que procurar abiertamente salir a defender a quienes son hoy las víctimas, y por eso se ha sumado a la defensa. Era un gesto noble, era un gesto que sin ninguna duda lo avala él, pero además no lo hace solo, porque toda España está en lo mismo, no el PSOE, el PP, la Internacional Socialista, el Parlamento Europeo. Todos se han pronunciado claramente sobre la situación de Venezuela. O sea que Felipe no es simplemente una figura solitaria, pero además lo hace en nombre de su trayectoria democrática. No es alguien al cual ni el régimen venezolano ni ningún otro pueda descalificar, porque tiene una trayectoria democrática limpia, importante, históricamente, que hoy se pone al servicio también de una causa de libertad. Señor Sanguinetti, las violaciones a los derechos humanos y a las libertades democráticas en Venezuela han sido una constante en los últimos años. ¿Qué los llevó a ustedes a emprender esta iniciativa ahora y no haberlo hecho antes? Nosotros venimos haciéndolo desde el principio. Hemos escrito en el País de Madrid, hemos escrito en la Nación de Buenos Aires, hemos escrito en el País de Uruguay, hemos hablado por radios, alguna vez creo que lo he hecho por la emisora de ustedes también. Es decir, hemos estado batallando por la situación de Venezuela. Y en este caso, bueno, Felipe da un paso más y dice, me voy a sumar a la defensa, y creo que eso ya ha tenido una resonancia, porque en todos los diarios del mundo se está hablando, o sea que Felipe González, guste o no guste, es la figura europea, la figura del pensamiento democrático y de mayor resonancia en América Latina. Y por eso lo de él resuena, y eso ya es una contribución a que el gobierno de Venezuela entienda que este aislamiento internacional solo lo va a ir arrastrando a un autoritarismo mayor y a no dar salidas a una situación que tiene que transitar pacíficamente y no por medio de violencia. Señor expresidente, ¿en qué consiste el trabajo que ustedes realizarán para defender un frente común a los presos políticos Leopoldo López, Antonio Ledesma y Daniel Ceballos? Esto lo está conduciendo Felipe González por el momento, y a él no debemos atener, pero lo que se hace siempre, normalmente, que es apoyar a su vez abogados locales, que es lo que normalmente se hace en estos casos, porque nosotros no somos abogados venezolanos, ¿no? Pero en todo caso lo que tratamos de dar es un respaldo político, un aval político a una situación de defensa que se hace en condiciones muy precarias de garantías. Señor expresidente Sanguinetti, expresidente de Uruguay, llama la atención que quien acusa a Antonio Ledesma, quien acusa a Leopoldo López, quien acusa a Daniel Ceballos de un aparente intento de un golpe de Estado es Nicolás Maduro, y no es un juez o quizás un fiscal. ¿Tiene algún sentido, señor expresidente, hacer una defensa internacional ante una justicia que no es independiente?
Tiene sentido en la medida en que son todos caminos conducentes a tratar de mantener, por un lado, viva la conciencia internacional y por otro lado, mantener el estímulo a la gente que está luchando por la vida democrática. Lo que hemos vivido bajo una dictadura, sabemos que desde el exterior no se va a resolver nuestra situación, pero que se puede sí ayudar. Mantener el aliento, mantener la voluntad, no desfallecer, todo esto es muy importante y es lo que se trata de lograr justamente, porque en estos casos es muy difícil, cuando justamente no hay garantías, cuando justamente hay escasas garantías, pero también los regímenes, aún autoritarios, tienen una cierta necesidad propia de legitimación. Napoleón Bonaparte se plebiscitó 4 veces porque tampoco quería ser ilegítimo, aunque tenía todo el poder de las bayonetas. Es decir, ningún régimen quiere asumir que está simplemente por el autoritarismo, y eso es algo que hay que tratar de hacerlo pesar también.